Buenas tardes, paz de Cristo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir una porción de la carta de Pablo a los Gálatas. Pónganse cómodos, por favor. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy, como en aquellos tiempos, la iglesia corría peligro. En esta carta, Pablo le dice a los Gálatas que se estaban desviando por falsas doctrinas, por herejías. Hoy pasa lo mismo. Hoy hay una corriente de profetismo muy grande y que no es ni está alineada con la Biblia. La palabra es una sola. La palabra ya fue dada. Cuando leemos la carta a los hebreos, vemos que dice que Dios nos habló de muchas y diversas maneras. En los tiempos pasados a través de los padres y de los profetas, y en el tiempo de hoy nos habló a través del Hijo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dejó toda su enseñanza a los apóstoles para que edifiquen la iglesia en aquel entonces. Y en aquel entonces, estando los apóstoles vivos, ya había gente que estaba intentando meter doctrinas extrañas dentro de la iglesia. Esto es tremendo. Hoy parece que la gente necesita correr detrás de algo que llene su corazón. Corren detrás de falsos maestros, andan papi de acá, papi de allá. Hay siervos que andan hijos, hijas. No esperen de mí que yo les diga hijos. Y si se lo digo por ahí en alguna ocasión es de una forma amorosa, pero somos hermanos en Cristo. Yo, pastor, soy hermano tuyo. Los ángeles, cuando Pablo se va a arrodillar delante de un ángel, el ángel dice, no, porque somos consiervos, hermanos. Y el ángel es de otro plano, es espiritual. Sin embargo, el ángel dice, no te inclines delante de mí, porque somos consiervos, hermanos, para predicar, para llevar el evangelio de Cristo. Jesús mismo, y estoy tomando un tiempito fuera de lo que es el centro de la prédica, Jesús mismo dice, a nadie llaméis Padre sobre esta tierra, porque vuestro Padre uno es, y está en el cielo. Entonces, y esto quizás genere polémica, porque esto después se comparte en las redes, y siempre hay alguno que lo mira para después criticar. No es bíblico andar diciéndole papito a los pastores, al apóstol o al profeta. Antes, escudriñad las Escrituras, antes, fíjate lo que dicen los apóstoles y, por sobre todo, tomad la palabra de Pablo que dice, imitadme a mí y a los que como nosotros se conducen, viviendo este evangelio que nos ha sido dado de gracia. Amén. Vayan abriendo la Biblia, Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 10. Y vamos a tocar un poquito de la historia. Hoy me traje manual de historia. Pues no quiero pifiar ni olvidarme de nada. Quiero nombrarle algunas de las herejías que había en aquel momento. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo en nosotros nos provoque a estar atentos, a comprender, a recibir tu palabra. Tu palabra es luz a nuestro caminar. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, Señor, como decíamos hace 2 sábados atrás, si tú tienes comunión con la luz y nosotros decimos que tenemos comunión contigo, no podemos andar en tinieblas. Nos convertimos en mentirosos. Señor, si estamos caminando mal, si estamos caminando en tinieblas, revélanos
revélanos por el poder de tu Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones para que veamos el error y podamos conducirnos hacia ti por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nosotros queremos ir por ese camino, tomar esa verdad y tener la vida que está en Cristo. Queremos que Cristo traiga vida a nuestros corazones, porque queremos adorarte, Señor. Queremos proclamar con nuestros labios, Señor, que tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Tráenos luz, tráenos entendimiento y que podamos comprender tu palabra y fortalecer nuestra fe para así, Señor, defendernos de aquellos que vienen con herejía, que vienen con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Señor, en el nombre de Jesucristo nos rendimos delante de ti y que tu Espíritu Santo nos guíe para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios por todos los siglos. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Que alaba mi alma Jesús. Amén. Versículo 6, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En otra versión dice: estoy de lo más sorprendido. Estamos viendo durante mucho tiempo una propaganda de televisión de CSI, cuando le dice, ella estaba, ¿cómo que dice Jonah? La palabra, ella estaba y el jefe le dice, yo estoy también deslumbrado, algo así dice, no es la palabra que usa, ahora no me sale justo esa palabra. Ella estaba mucho más contenta que usted, en la palabra. Y él dice, yo estoy muy contento, pero tu jefe soy yo. CSI Las Vegas. Mirá lo que estoy hablando. Pero me hizo acordar esto, dice, Pablo dice, estoy de lo más sorprendido de que tan rápido hayan salido corriendo atrás de otras cosas. Esta versión dice, de que hayáis desertado. La palabra desertor significa que te saliste, que te volviste contrario, que huiste, que saliste corriendo y te volviste o traidor o enemigo. Estoy sorprendido de que hayáis desertado tan rápidamente del que os llamó por la gracia de Cristo. Y que os hayáis pasado tan pronto un evangelio diferente, que no es en realidad un evangelio, ni nada que se le parezca. Lo que ha sucedido de hecho es que algunos hombres han trastocado toda vuestra fe y se proponen darle vuelta al evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice esta traducción. Pero si alguien les predicara un evangelio en Cristo del que habéis recibido, aunque fuéramos nosotros mismos o hasta un ángel del cielo, que se vaya al infierno. Anatema es eso, maldito. Significa maldito anatema. En esta versión dice que se vaya al infierno. Me hizo acordar a una canción de Striper, al infierno para el diablo.
No vamos nosotros, Él que se vaya al infierno. Pero si... Es que estoy tratando, dice, es que estoy tratando de complacerme con la gente o con Dios. O estoy tratando de complacer a la gente. Sí, pues después de todo lo que me ha sucedido, todavía estuviera buscando la aprobación de la gente, no llevaría en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¡Wow! Esto es tremendo. El sábado no tuvimos reunión, porque llovía bastante. Pero grabé la enseñanza y la publiqué. Como pasa muchas veces, con lo que se graba acá no tiene muchas vistas, pero lo que se graba en otro lado tiene muchísimas, el doble, el triple de vistas de lo que tuvo. ¿Por qué? Porque uno está sentado, relajado en la casa y parece que eso es lo que quiere la gente. Pero tenemos que venir a congregarnos, tenemos que congregarnos. La verdad fundamental que se esconde en esta epístola es que el Evangelio de Pablo era el Evangelio de la gracia. Él creía con todo su corazón que una persona no podía hacer nada para ganar el amor de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Hay una canción que cantamos cada tanto que dice, mueve el estanque, dice, dime qué puede provocar que tú me quieras más. Nada. Nada que yo haga pueda hacer que Dios me ame más. Él ya me amó con todo lo que Él es. Por tanto, lo único que uno podía hacer era rendirse a merced de Dios en un acto de fe. Lo único que uno podía hacer era aceptar con admirada gratitud lo que Dios le ofrecía. Lo importante no es lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Los oponentes de Pablo, lo que Pablo había predicado a los Gálatas había sido el Evangelio de la gracia de Dios. Después de él habían llegado unos predicando una versión judía del Evangelio. Proclamaban que si quería agradar a Dios, tenían que circuncidarse y consagrarse y cumplir todas las normas de la ley. Siempre que uno realizara una obra de la ley, decían, se apuntaba algo positivo en su cuenta. Esto no es lo que Dios pidió. Estaban enseñando que una persona necesitaba ganarse el favor de Dios. Para Pablo, eso era imposible. Nosotros entendemos que es imposible ganarse el favor de Dios. Estas cosas que tergiversaban los judaizantes, que decían que había que circuncidarse para poder ser salvo, y en ese tiempo la salvación era tenida con más estima que ahora. Muchos querían ser salvos, pero como no estaban circuncidados, es como que tenían un problema. Decían, me tengo que circuncidar y yo quiero ser salvo. Ser salvo es un acto de fe, es creer en Jesucristo. Pablo enseña que todo aquel que cree en Jesús, que lo acepta como Señor, como Salvador, que lo hace Señor de su vida, es circuncidado. Es circuncidado en su corazón, es marcado para siempre por el Señor como propiedad suya. En otro capítulo dice que tenemos el sello del Espíritu Santo, que es el arras, es la marca de Cristo en nosotros. Y es lo que Pablo dice acá. Si yo me quisiera hacer agradable a los hombres, no llevaría en mí la marca de Cristo. Pero él está hablando de otras marcas también, marcas físicas que había en su vida. Lo que Pablo había predicado a los Gálatas era el Evangelio de la gracia de Dios. Los oponentes de Pablo declaraban que él ponía la religión demasiado fácil para congraciarse con la gente. De hecho, esa acusación era lo contrario de la verdad. Después de todo, si la religión consistiera en cumplir un conjunto de reglas y normas, sería posible, por lo menos en teoría, satisfacer sus exigencias. Hoy por hoy, sabemos que no se debe cruzar un semáforo en rojo. Y muchas veces lo cruzamos. Pero si yo quiero agradar a los inspectores que están, entonces voy a frenar y voy a empezar a respetar la luz roja, voy a empezar a respetar la distancia entre coche y coche, la velocidad que me mandan. Eso lo puedo hacer. Pero lo que Dios me pide no es obedecer la ley. Él me dice que tengo que amarlo a Él.
y amar a mi prójimo como a mí mismo. Jesús mismo dijo, en esos 2 mandamientos se cumple la ley y los profetas. Porque si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a hacer lo que Dios me pide. Y si amo a mi prójimo, no le voy a desear ningún mal, ni le voy a hacer ningún mal. Y si mi prójimo no me ama, yo lo voy a amar, lo voy a amar igual. Me voy a proponer, como dijo Cecilia, me voy a proponer, voy a hacer que mi voluntad, por mi voluntad, con el amor que me dio Dios, voy a amarlo, así Él haga lo imposible para desagradarme. Cristo lo hizo. Y si Jesús, siendo hombre, lo hizo, yo también puedo, porque Cristo vive en mí. Amén. Pablo presentaba la cruz diciendo, así os ha llamado Dios. La religión se convierte en un asunto no de satisfacer las exigencias de la ley, sino de cumplir las demandas del amor. Una persona puede satisfacer las exigencias de la ley, pero tiene límites estrictos y estatutarios. ¿Entienden? Porque la ley tiene límites estrictos y estatutarios, pero nunca podrá cumplir las demandas del amor porque son infinitas. Si una persona pudiera darle al ser querido el sol, la luna y las estrellas, continuaría siendo todo eso, que todo eso era una ofrenda demasiado pequeña. Pero lo único que podían ver los judíos, sus oponentes, los oponentes de Pablo, era que había enseñado que la circuncisión ya no era necesario, ni la ley pertinente. Hoy, en aquel entonces había también algunas cositas de las que le quiero comentar. Más que nada, las herejías que en ese momento habían comenzado a correr. Y también enseña Pablo, Juan, Pedro, enseña que hay maestros que solo buscan alimentar su vientre, con fábulas, con mentiras. Pablo estaba advirtiéndole a los gálatas sobre los judíos o los judaizantes, pero ya en aquel entonces, cuando esta iglesia ya estaba siendo perseguida. En ese entonces, la iglesia perseguida, tenemos algunas herejías que ya empezaban a verse. El gnosticismo. El gnosticismo es un sistema dualista y místico que enseña que a los que obtienen la gnosis, el conocimiento, logran la salvación espiritual. Solamente los que obtienen el conocimiento. Despreciaba lo material y exaltaba lo espiritual. Había muchas versiones, pero asignó la creación del universo material a una criatura espiritual que se equivocó. Ahí ya estamos desbarrancando, porque Dios no se equivoca. Los gnósticos practicaban el libertinaje y el ascetismo. El ascetismo es parte de la herencia de los gnósticos. Probablemente en Colosenses, capítulo 2, verso 8, 18 y 19, Pablo se dirige a una versión primitiva del gnosticismo. Los invito después, cuando puedan, si quieren, mirando la prédica, ver qué dice en Colosenses 2, 8. Yo no lo busqué, pero lo puedo hacer. Gloria a Dios, bendito sea. Después teníamos el docetismo. El docetismo enseñaba que Jesús solamente parecía humano y que Simón de Cirene había sido crucificado en su lugar. En griego, dokeu es igual a parecer. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 4, habla en contra de esa herejía. Después viene el ebionismo, una forma de adopcionismo. Enseña que Jesús fue adoptado por Dios y designado Mesías por su obediencia a la ley, pero que no era divino. Niega la expiación y toma la cruz como ejemplo de sufrimiento resignado. La salvación-adopción es por medio de seguir el ejemplo de Jesús. El marcionismo era un tipo de dualismo, despreciando la materia y exaltando lo espiritual. Contrastaba el Dios del Antiguo Testamento, que hizo el universo malo, con el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Negaba la encarnación y la resurrección. Marción hizo su propia versión del canon bíblico, quitando el Antiguo Testamento, incluyendo en Lucas y las cartas de Pablo, menos las citas del Antiguo Testamento.
Después viene el montanismo, que anticipa el fin del mundo y enfatiza la profecía actual, los dones espirituales y el ascetismo. Montano se creía profeta de la nueva era del espíritu, consideraba que la iglesia era demasiado mundana y quiso preparar una élite espiritual para la nueva era. El novacionismo rehusó readmitir en la iglesia a los que habían negado a Cristo bajo la persecución de Decio y provocó una división que duró hasta el siglo VI. El monarquianismo enseña que hay una sola persona en la deidad y que el Hijo y el Espíritu son atributos impersonales de Dios. La versión modalista, que dice que las personas de la Trinidad son modos, como disfraces, se llama sabelianismo o neocianismo. Esta herejía hizo que la Iglesia definiera la doctrina de la Trinidad. Los unitarios son una manifestación actual de este error, los famosos solo Jesús. El maniqueísmo es una expresión radical del gnosticismo que divide a los creyentes en dos grupos, los elegidos y los oyentes. Los elegidos participan en los sacramentos y reciben sostén de los oyentes, quienes a su vez disfrutan de la santidad de los elegidos. Esta idea contribuyó a la división en la Iglesia entre el clero y los laicos, y la exaltación del clero como los más cercanos a Dios y los intermediarios entre los laicos y Dios. Todas estas cosas, todas estas herejías, estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, estaban en la iglesia desde el principio. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, o Jacobo, como le dicen. Tito es llamado a que ponga en orden las cosas. Tenían una lucha tremenda. Hoy también está esa lucha. Y si nosotros decimos que estamos proclamando el Evangelio de Cristo, pero aceptamos estas cosas, en realidad estamos haciendo lo que Dios nos pidió, lo que Dios nos demandó, que es predicar el Evangelio de Cristo tal cual le fue dado a los apóstoles. ¿Estamos haciéndolo? Yo creo que no. Pero por salir o por tener la congregación llena, no. Invitamos a profetas y metemos gente que no sabemos ni de dónde salió. Le creemos a lo que nos dicen. No, pero yo soy profeta porque me ordenaron en fulano o mengano. Hay algunos que dicen que son profetas y no tienen un estudio bíblico hecho. Otros dicen ser espirituales. ¿Qué decía recién? Que hay unos que dicen ser espirituales, resaltaban la espiritualidad antes que lo demás. El montanismo, el gnosticismo. Yo no puedo despreciar lo material. Dios se valió de lo material para mostrarme y para revelarse a mi vida. Dios se muestra en la creación. Yo no veo la creación a modo espiritual, veo la creación como creación. Veo las mariposas, los pajaritos, los perros, los gatos. Hoy llevé a mi hijo a un cumpleaños en la puerta del campo. Miro así un lugar hermoso como para estar todo un fin de semana, tranquilo, lejos del ruido. Un hermoso lugar. Y Dios no nos habla a través de eso. Capítulo 1 de Romanos dice que sí, que Dios nos habló a través de su creación. Y muchos no quisieron oír, no quisieron ver. Hay de ellos. En ese momento, les voy a leer lo que les había dicho. Colosenses, vamos a leerlo todos juntos. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros no tenemos que dejar que nos engañen. Versículos 18 y 19 tienen algo más para completar. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo que hay un premio para los que nos asimos de Cristo, a los que nos asimos, o la palabra asimos significa agarrados, tomados, unidos a la cabeza que es Cristo, de quien viene el crecimiento, de quien viene la unidad de la iglesia, de quien viene la formación del cuerpo. Hoy estaba leyendo en este mismo libro, en este compendio de historia de la iglesia, el famoso canon. Canon es una palabra que significa vara o medida. Y la Biblia se hizo con una medida, con una vara. Se vio y se miró y se estudiaron todos los libros obviamente que el Espíritu Santo estaba marcando a ciertos hombres, pero lograron tener un canon. Y dice, la iglesia puso el canon de las Escrituras, pero las Escrituras ya habían puesto el canon a la iglesia. Porque son las mismas Escrituras. Cuando estudiamos hermenéutica, y lo estudiamos un montón de veces, entendemos que las Escrituras se confirman con las Escrituras. Solamente la Escritura le puede dar sentido a la Escritura. No lo que yo pueda pensar. Si yo tomo un versículo, un pasaje, y le doy mi interpretación, pasa a ser algo subjetivo. Pero la Escritura, si yo la pongo a la luz del Espíritu Santo y le digo al Señor, o le pido al Señor que me dé revelación sobre lo que dice, entonces voy a tener la visión de Dios, la revelación de Dios sobre lo que la Escritura quiere enseñarnos. Y en este tiempo nos está diciendo, tengan cuidado, porque va a venir gente con el vientre hinchado que hablan cosas que ustedes quieren oír. Y los van a llevar por un camino que no tiene que ver con el Evangelio. Por eso Pablo dice, el tema de las marcas. Pablo negaba estar intentando congraciarse con la gente. No era a la gente a la que él servía, sino a Dios. No le importaba lo más mínimo lo que la gente pensara o dijera de él. Su único amo era el Señor. Entonces presentó una prueba contundente. Si yo estuviera tratando de congraciarme con la gente, no sería esclavo de Cristo. Lo que tenía en mente era que un esclavo llevaba marcado en el cuerpo con un hierro candente el nombre de su amo. Y Pablo llevaba en su cuerpo las cicatrices de su sufrimiento, que eran la marca de ser esclavo de Jesucristo. Llevaba los latigazos en la espalda. Si, decía, no me propusiera más que ganar el favor de los seres humanos, ¿llevaría estas señales en el cuerpo? El hecho de que estuviera marcado era la prueba definitiva de que su propósito era servir a Cristo y no agradar a los demás. John Butler nos dice que los primeros comunistas de Rusia habían estado en la cárcel bajo el régimen zarista y llevaban en el cuerpo las cicatrices de lo que habían sufrido. Y nos dice que, lejos de avergonzarse de sus desfiguraciones, las exhibían con el mayor orgullo. Puede que pensemos que estaban equivocados y equivocando a otros, pero no podemos poner en duda lo genuino de su lealtad a la causa comunista. Es más, cuando los demás ven que estamos dispuestos a sufrir por la fe que decimos tener, cuando empiezan a creer que la tenemos de veras, que tenemos la misma fe que tenía Pablo, si la fe no nos costó nada, los demás tampoco la valorarían. Tenemos que demostrar nuestra fe a Dios, poner nuestra confianza en Él. Venimos a la iglesia porque tenemos una enfermedad, pero como no me curo, dejo de venir a la iglesia. Ahí es donde pifiamos, ahí es donde erramos. Me quedé sin trabajo, voy a la iglesia para que Dios me bendiga, pero como no viene el trabajo, dejo de ir a la iglesia. Sigo sin trabajo. Por lo menos, si voy a la iglesia, voy a charlar un rato con hermanos en Cristo.
Voy a dejar que la palabra me aliente, voy a dejar que el Espíritu Santo a través de mis hermanos me abrace, me aliente, me fortalezca. Aún puedo ser bendecido en lo material. Pero creemos que Dios es el genio de la lámpara y si venimos y lo frotamos un ratito, Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Y es al revés. Nosotros tenemos que entender que Dios no es el genio de la lámpara, al revés, Él es el creador de todas las cosas. Y Él demanda, Dios demanda obediencia, gratitud, sumisión, humildad, servicio. Cristo nos los enseñó, Él nos lo enseñó. Él se agachó y le lavó los pies a los discípulos. Dios. Nosotros también llevamos marcas. Hoy no llevamos latigazos. Pero muchos de nosotros nos han escupido o nos han maldecido. Pero hay marcas en nosotros que tienen que ser visibles a los ojos del mundo. Tiene que haber humildad. Tenemos que ser humildes. No tengo que ser más que los demás, tengo que ser menos que los demás. Porque si yo me pongo, dice que el que se humilla, Dios le exalta, pero al altivo, Dios lo sostiene nomás. Entonces, me humillo por amor de Cristo. Es como hacía Pablo, no le importaba que dijeran lo que dijeran de él, pero él no iba a dejar que se metieran con el Evangelio. Él les dijo a los Gálatas en ese momento, tengan cuidado, ojo, porque ustedes salieron corriendo atrás de estas cosas nuevas. Y muchos se circuncidaron. Ojo, porque el que se circuncida después de haber recibido a Cristo, desecha el nombre de Cristo y se vuelve y se ata a las cosas de la ley. No nos atemos nosotros al pasado. Mejor busquemos, como dijo Pablo, servir al Dios vivo y poderoso. Tiene que haber humildad en nosotros, tiene que haber mansedumbre, se tiene que notar que somos mansos. Antes éramos polvorita, leche hervida, pero ahora tenemos mansedumbre, sabemos soportar. En la prédica que subí, en la enseñanza que subí el lunes, hay una palabra que nombro, que es mansedumbre, que es praistes. El hombre prais es Jesús por excelencia. Como se los enseñé ahí en ese video, Jesús se enojó, pero se enojó cuando llegó al templo. Y en el templo vio que se vendía y que se cambiaba y que era un comercio tremendo, y el Señor se enojó, se molestó, tomó una soga, la enredó en su mano y les pegó pedazo a los vendedores, a los cambistas, y les dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hace muchos años yo fui a una congregación, me invitaron a un evento para jóvenes y fui, y cuando fui había un tipo adentro vendiendo discos, vendiendo CD, vendiendo música, y a mí me pareció horriblemente feo. Y en un momento me dicen: pastor, pues no era pastor todavía, fui en lugar de Romero, estaba Romero todavía acá, había ido. Se salude, que esto, que el otro. Y cuando fui se los dije. Después me pedía perdón el tipo. No, a mí no me pida perdón. Pero si la Escritura dice: mi casa oración, no es cueva de ladrón. Vendé afuera. Después sacaron la mesa afuera y pusieron así afuera. Y uno me dice: loco, no te quedas callado. Es que en ese momento me impactó y yo todavía no estaba como estoy ahora, con todo lo que aprendí, todo lo que caminé y todo lo que me enseñaron. Recién estaba empezando a caminar en estas cosas, pero ya había un celo. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Sobre qué nos advierte Juan? Sobre el docetismo. De que Jesús solamente parecía humano. Que no era de carne. Como hay un meme que dice la nenita. ¿Qué? No. Amados, 12 años con mi esposa como pastores. De los 12 años, fácil, 8 enseñando. Porque hemos sido llamados a enseñar. A enseñar lo que dice la Escritura, no enseñando fábulas, no enseñando cosas que todo lo que está escrito, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, enseñan. Y dicen, estas cosas pasaron, pasan y van a pasar. Hasta que el Señor venga, esto va a seguir pasando. Pero tenemos que estar advertidos, tenemos que saber y reconocer qué es lo que hacen los enemigos del Evangelio de Cristo. Como dijo Pablo, estos son unos pervertidos que vienen a desarmar el cuerpo. Pero nosotros hemos creído y hemos aceptado en nosotros a Cristo, el dador de la vida. Amén. Amén. Amados, para cerrar, no hay otro evangelio. No hay otro. Hay un solo evangelio. Hay un solo Cristo. Hay una sola cruz. Y solamente es por el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, que nosotros obtenemos entrada al reino del Padre, por medio del Hijo. No entramos porque nosotros lo merezcamos, es por medio de Jesucristo. Eso es lo que enseñaba Pablo. No es por lo que yo hice, no es por lo que haga, sino por lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz que nosotros entramos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Espero que ustedes lo crean. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que vino en carne. Creo que, como dice la Escritura, creció en verdad, en justicia y en estatura. Creo que anduvo entre los hombres, enseñó a los hombres, que fue bautizado, que nació de una virgen. Todo eso lo creo. Y creo que en su nombre nosotros obtenemos perdón, salvación y vida eterna. Por medio de Él. No hay otro nombre dado a los hombres más que el de Cristo. Y otra cosa, solamente Él intercede entre Dios y nosotros. No hay virgen, no hay santo, no. Cristo. Él es el que intercede entre Dios y los hombres. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y como dijo Jesús, a través de su Espíritu Santo, cuando inspiró el libro de la carta a los Hebreos, dice que Él lo hace para que nosotros tengamos paz y podamos entrar delante del trono de la gracia sin miedo, venir confiadamente. Antes, el pueblo de antes no podía entrar delante del trono de Dios, no podía entrar al lugar santísimo. A nosotros se nos fue abierta la puerta para que entremos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios y a recibir el oportuno socorro. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene si Dios quiere.